En el año 2012 se estrenó la primera de las películas de los Juegos del Hambre, basada en las novelas de Susan Collins. Esta saga cinematográfica se convirtió en un fenómeno global. Este año la franquicia regresa con una precuela que nos lleva de vuelta al mundo de Panem antes de la era de Katniss Everdeen. ¿Ya has visto todas las películas de los Juegos del Hambre? ¿Estás buscando algo para ver? Hemos compilado una lista de 10 películas. Estamos seguros de que te van a gustar. Cada una de estas películas comparte temas de supervivencia, violencia y competencia en un entorno controlado o visto, al igual que en los Juegos del Hambre. Comenzamos con La Casa, protagonizada por Betty Gilpin. Imagina despertar en un lugar desconocido para darte cuenta de que estás siendo cazado por la élite. Esto es lo que les ocurre a los protagonistas de La Casa, quienes se convertirán en presa de este terrorífico juego. Al igual que Katniss, el Juego del Hambre, los personajes de La Casa deberán usar su ingenio y habilidades para sobrevivir. Corre, Cómete, Pelea es una película de acción y suspenso que sigue a Zoe Hull, una estudiante de secundaria que lucha con la muerte reciente de su madre. Un día, su escuela es atacada por 4 estudiantes armados que planean hacer de su asedio el peor tiroteo escolar de la historia. Zoe, hija de un ex francotirador del ejército de los Estados Unidos, deberá usar su ingenio, habilidad de supervivencia para luchar por su vida y la de sus compañeros, mientras transmiten todo en vivo. Al igual que Katniss, Zoe es una heroína fuerte y capaz, y no se rendirá fácilmente. Rollerball es una película de ciencia ficción distópica de 1975 dirigida por Norman Jewison. La película se desarrolla en el año 2018, donde el mundo está gobernado por corporaciones globales. El rollerball es un deporte ficticio globalmente popular, violento y mortal. La película sigue a Jonathan, el veterano astro deportivo del equipo de Houston, quien se enfrentará a la presión de las corporaciones para que se retire. Al igual que en los Juegos del Hambre, esta película explora temas de violencia, control y resistencia contra el poder. Carrera a la Muerte 2000 es otra joya de la ciencia ficción que presenta una carrera mortal en un futuro distópico en el año 2000, la cual se ha convertido en una forma de entretenimiento nacional. La trama sigue a Frankenstein, un misterioso campeón vestido de negro, nivel nacional, y a Machin Joe, un gángster de tipo duro de Chicago, que serán los principales competidores de la carrera. Los conductores ganan puntos por atropellar a peatones inocentes, como en el juego Carmageddon. Al igual que en los Juegos del Hambre, los participantes deberán competir en un juego violento para sobrevivir, mientras son televisados para todo el país. The Running Man es una película estadounidense de ciencia ficción, acción, estrenada en 1987, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, basada libremente en la novela de Stephen King, El Fugitivo. Es el año 2017 y la sociedad se ha convertido en un estado policial, donde el gobierno controla la población transmitiendo una serie de reality shows en los cuales criminales convictos lucharán por sus vidas. El más popular y sádico es The Running Man, en el cual los que escapan y ganen serán perdonados y puestos en libertad. Ben Richard es un ex policía acusado de asesinato que deberá sobrevivir en este macabro juego.
Alita, Ángel de Combate, es una película de acción cyberpunk estadounidense del 2019, basada en la serie de manga Uni de Yukito Kishiro. La película se desarrolla en el año 2563, 300 años después de que la Tierra fue devastada por una guerra catastrófica conocida como la Caída. La sociedad es ahora una distopía dividida entre los ricos, que viven en la ciudad flotante de Salem, y los pobres, que viven en Iron City, una ciudad chatarra en la superficie. Alita es una cyborg que fue encontrada desechada y sin memoria en Iron City por el científico Dr. Dyson Ido, quien le dará un nuevo cuerpo y una nueva identidad, Alita, en honor a su difunta hija, quien se convertirá en una jugadora de Motorball, un deporte extremadamente violento y popular en Iron City. Alita se embarcará en una misión para descubrir su destino, al igual que Katniss Everdeen. Tanto en Alita como en los Juegos del Hambre, los personajes participarán en un juego mortal que será transmitido para el entretenimiento de las masas. As the God Will, dirigida por Takashi Miike, es una película de terror sobrenatural que sigue a Jun Takahata, un estudiante de secundaria que se encuentra aburrido con su vida cotidiana. Sin embargo, su vida dará un giro drástico cuando él y sus compañeros de clase se verán obligados a participar en una serie de juegos infantiles mortales, luego de que la cabeza de su profesor explotara y apareciera un extraño Daruma. A medida que avanza la película, los juegos se vuelven cada vez más intensos y desafiantes. Al igual que los Juegos del Hambre, los participantes se verán forzados a participar en un juego contra su voluntad. Punishment Park es una película de drama pseudo-documental estadounidense de 1971, escrita y dirigida por Peter Watkins. La película se desarrolla en 1970 durante la escalada de la guerra de Vietnam. El presidente Nixon ha decretado un estado de emergencia basado en la ley de integridad interna McCarran de 1950, que autoriza a las autoridades federales a detener a personas consideradas un riesgo para la seguridad interna. Los cárteles estatales y federales a su máxima capacidad, los condenados enfrentarán la opción de pasar su tiempo completo de condena en una prisión federal o 3 días en Punishment Park. Allí tendrán que recorrer 83 kilómetros del caliente desierto de California en solo 3 días, sin agua ni comida, mientras son perseguidos por la Guardia Nacional y los agentes de la ley como parte de su entrenamiento de campo. Si tienen éxito y llegan a la bandera estadounidense, serán liberados. Si fallan, serán arrestados y cumplirán el resto de su condena en una prisión federal. Cabaña en el bosque es una película de terror ciencia ficción del 2012. Esta sigue a 5 amigos universitarios que deciden pasar un fin de semana en una remota cabaña. Sin embargo, descubrirán que la cabaña es parte de una operación controlada por técnicos en una instalación secreta, quienes manipulan el entorno para convertir su estadía en un arquetipo de terror, mientras sus muertes son transmitidas para un reality show organizado por unas entidades antiguas. Batalla Real es una película japonesa de acción y suspenso del año 2000 dirigida por Kinji Fukasaku. La película se basa en la novela de 1999 Toujun Takami. A principios del tercer milenio, la situación en Japón se vuelve sostenible. La tasa de desempleo alcanza el 15%, mientras que en los institutos los alumnos están fuera de control y provocan boicots masivos, haciendo que la delincuencia juvenil crezca de forma rápida y alarmante. En respuesta a esta situación, el gobierno promulga la ley de Batalla Real, una ley según la cual cada año es elegida una plaza de azar de todos los institutos japoneses. Sus alumnos serán llevados a un lugar aislado donde tendrán que luchar entre sí durante 3 días o hasta que quede uno solo vivo. Esta premisa es muy similar a los Juegos del Hambre, donde los tributos deberán luchar hasta la muerte en un entorno controlado.